Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Quiero compartir esta noche con ustedes una palabra. Justamente, ¿se acuerdan que el último domingo estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesús? ¿Recuerdan que el hermano, el pastor que nos visitó, estuvo compartiendo sobre el poder de la resurrección, lo que significa para nosotros? Y lo que yo quiero hablar con ustedes hoy, quiero compartir con ustedes un pasaje que se produce el mismo día de la resurrección, pero que no aparece en Mateo, sino que aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Así que yo les voy a pedir ahora que se vayan a Lucas, capítulo 24. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor, capítulo 24, versículo 13. Ahí empieza el relato. Dice: y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, les dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe todas las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndole les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón.
Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo les había reconocido en el partimiento del pan. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Oramos. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se une a nuestro caminar, a nuestra vida. Oh, mi Dios, te alabamos en esta hora, Señor, te bendecimos. Como recién cantamos, tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y la honra y el honor. Y Padre, ahora queremos adorarte a través de la predicación de tu palabra, Señor, y escuchar tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu, Señor, tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestros oídos sean abiertos y como lo acabamos de escuchar, nuestros ojos sean abiertos. Señor, y tu presencia en medio nuestro es lo que anhelamos. Escuchar tu voz, escucharte hablar, te necesitamos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que seas tú en nosotros, por medio de tu Espíritu, hablándonos, Señor. Y reprendemos toda obra del enemigo, Señor, que quiera traer confusión, distracción, mi Dios, y sacar la semilla sembrada de la mente y del corazón de cada uno de los que están aquí, mi Dios. Sino que seas tú trayendo fruto al 100% en cada vida. Confiando en eso, Señor, te pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije, es una historia sumamente conocida, famosamente conocida como el Camino de Emaús. ¿Cierto? Todos hemos escuchado hablar muchas veces de eso, aunque como les dije también, este relato de un hecho que sucedió ese mismo domingo, un poco más tarde, aparece solamente en el libro de Lucas. No está en ningún otro de los evangelios, sino solamente en Lucas. Piensen, 11 kilómetros, habrían caminado bastante de Jerusalén, de Emaús, que a 11 kilómetros de Jerusalén. No se sabe hasta hoy exactamente dónde está la aldea de Jerusalén. Tengo algunos nombres, pero no ven el caso de cuál podría ser la aldea que hoy existe. Pero de verdad que estaba ahí cerquita. Y sucede posiblemente en la tarde de ese domingo, donde todavía, como leímos recién, las noticias eran un poco confusas. Había, como vemos, mucha tristeza, mucha confusión, algunas noticias extrañas. Pero ese era el cuadro. Y aquí venían dos personas. Vemos que aparecen en la historia primero dos personas, de los cuales una sabemos su nombre. ¿Sí? Una era Cleofás. No sabemos mucho más de él. La cuestión es la otra persona, quién era, ¿no? Algunos, de verdad, no nos revela la Escritura. Algunos conjeturan que posiblemente... Seguramente era uno de los discípulos de Jesús, no de los apóstoles. Porque se recuerdan que el círculo más íntimo y cercano eran los 11, los 12, los 11 que iban pasando el campeonato. Y había otros discípulos que acompañaban a Jesús siempre, que estaban cerca de él, aunque no era el grupo más íntimo. Recuerden que las mujeres eran parte de ese grupo. Y estos dos hombres pareciese que eran parte de ese grupo de discípulos que lo acompañaban. Algunos dicen que puede ser que estaban regresando a su casa de Jerusalén, donde habían estado ese día de resurrección junto con todos los discípulos, y estaban regresando a su casa de Jerusalén a Emaús. Algunos dicen, bueno, podría ser tranquilamente, nunca había pensado en eso, pero ¿por qué no? Podría haber sido un matrimonio que regresaba a su casa. Cleofás y su esposa, no lo sé. Otros dicen, no, en realidad el hombre que iba con Cleofás es Lucas. Porque Lucas solamente aparece en el libro de Lucas y como no se nombra, asumen, así como Juan no nombra que él era el discípulo amado y no se nombra personalmente por humildad, lo mismo que Pablo cuando dice, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, y está hablando también de él, aunque no dice su nombre. Aunque honestamente es muy difícil que sea Lucas, porque Lucas lo vemos aparecer mucho más adelante en Hechos, en realidad. Pero bueno, en la Biblia no nos revela quién era el otro, pero sí eran dos personas volviendo. Muy posiblemente
vivían, como les dije, en Emaús, y ahí iban caminando, hablando, como dice la Escritura, de las cosas que habían pasado, conversando de las cosas que habían pasado. Dice piensen, en esa época estamos en el hemisferio norte, sería esta época, ¿no? En el hemisferio norte es primavera, no es invierno, no es otoño, perdón, como es acá, sino primavera. Los días empiezan a ser un poquito más largos, un poquito más lindos, y yo me imagino estos hombres con la tristeza que acarreaban, no escuchaban ni los cantos de los pájaros, ni el lindo atardecer, ni los colores del cielo, ni nada. ¿Vieron cuando uno está depre? Por ciertas razones, que puede haber cosas muy lindas alrededor, pero uno no tiene ganas de ver, no es capaz, todo lo ve un poco lúgubre, porque la tristeza produce eso, y eso era lo que estaba en su corazón. La pregunta que me hacía, que no tengo respuesta, aunque puedo conjeturar algunas cosas, es ¿y por qué se le aparece a ellos? Piensen que son los primeros, creo que después María Magdalena, que se le aparece Jesús, posiblemente. Y nunca más se les nombra, ni siquiera voy a decir, pudo haber sido, se le apareció para una cosa sumamente importante que iban a hacer, no sabemos. Pero puedo tener alguna idea, y ahora vamos a desarrollar un poquito qué era. Pero estos hombres, a fin de cuentas, lo que estaban volviendo, hermano, era del entierro de alguien que ellos querían mucho, que ellos amaban mucho. Estaban volviendo con el corazón destrozado, con su esperanza por el suelo. Y ahora vamos a afrontar eso. Vamos a ir leyendo y vamos a ir avanzando un poquito. Hoy quiero tratar de mejorar en el tiempo. Dice, versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Y ahí estaban estos dos hombres discutiendo, y viste lo que pasó, y mirá qué tristeza, fíjate cómo quedó el Señor, lo que le hicieron, y cómo quedó el Maestro, lo que hicieron, pero nosotros pensamos que Él iba a venir a salvarnos, y resulta que ya no, y ya pasó tanto tiempo, y ya no hay esperanza, y todo eso. En esa discusión que estaban, entre ellos hablando de lo que pasaban, de golpe escuchan unos pasos atrás. Alguien que se acercaba, porque iba en la misma dirección que ellos. Sí, me imagino que no creo que uno está así, no camina muy rápido. Va medio pateando piedra, mirando para abajo, en un camino donde todo bastante sinuoso, con muchas piedras y polvo y yo qué sé, y va ahí mirando un poco triste, conversando. Sobre todo cuando conversas no podés caminar rápido, pero alguien se acerca, escucha unos pasos atrás. Y imagino nada más. Usted, cuando están tristes, quiere encontrarse con gente desconocida. Uno no quiere encontrarse con nadie, ¿verdad? Y peor que te hablen. Peor, ya tu paciencia no está al 100%. Entonces, cualquier cosa te molesta. Y estás triste. Y se acerca a alguien. Y supongo que ellos miran para atrás. Y dice la Biblia, y sus ojos estaban velados. ¿Cómo? No lo sé. ¿De una forma sobrenatural? Posiblemente. Algunos dicen no, porque posiblemente estaba tapado, con largos para que no se noten las heridas. Difícilmente, no creo. Creo que inclusive aún los discípulos, cuando vieron a Jesús, o las mismas mujeres, no le reconocieron tampoco en primera instancia, hasta que Él nos dijo algo clave y ellas ahí se dieron cuenta. Así que el cuerpo también, de verdad, de Jesús era diferente. El cuerpo glorificado de Jesús era diferente en algún aspecto al que ellos conocían antes de la resurrección. Pero bueno, ellos no le conocieron, dice, la Biblia dice literalmente, los ojos de ellos estaban velados. No sabemos bien de qué forma, pero era así. Me hace acordar, a fin de cuentas, tomando un paralelo espiritual, así son los ojos de los corazones de todos aquellos que no conocen a Cristo. Uno puede presentarles claramente, darle todos los argumentos necesarios, presentar todo el evangelio, pero que hasta esos ojos no reciban vista, no reciban luz, no son capaces de ver, aunque lo tengas enfrente. Aunque te hable claramente,
si Dios nos hace un milagro. Y eso es la esperanza y la fe que tenemos, que Dios todavía hace ese milagro de dar vista a los ciegos espirituales. Y dice el versículo 17, y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Perdón, algo que interesante, ¿no? Aparte que le ve triste y todo, y se mete. No les deja, fíjense que él directamente le escucha, están discutiendo. Obviamente en primera instancia se ve que no le hace mucho caso. Y él, ¿y qué están hablando? No, les ven esa tristeza y no les deja en esa situación. Sino se acerca. Qué lindo ejemplo para nosotros, ¿verdad? Qué hermoso ejemplo del corazón pastoral de Jesús. Que no perdió, era el mismo antes de resucitar, en su vida antes de la muerte, y es el mismo corazón resucitado. No puede ser indiferente a la situación de aquel que sufre y que está triste. No pasa de largo. No mira para otro lado. Y aún a riesgo, si quieren, aún de ser rechazado por ellos, pues, porque posiblemente, ¿qué me van a hablar con esa cara que tienen? Capaz que me tiene una piedra si le pregunto. No le importó. Sino que él se acerca y les pregunta, ¿Jesús sabía lo que estaban hablando? ¿Jesús conocía la razón de su tristeza? Claro. Aunque lo sabía, él se acerca a él y fíjense, interesante también, otra cosa de aprender cómo se trata. Aún así, él pregunta. Para que ellos sean los que puedan expresar lo que pasaba en sus corazones. Él pregunta. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, completamente azorado y sorprendido. De verdad, ¿en serio? Como diríamos, bueno, ¿en serio me pregunta eso? ¿De verdad que de dónde saliste? ¿De un ovni? Más o menos, ¿de qué lado llegaste? ¿De dónde vivías? ¿En un Tupperware? Viste, era más o menos, responderíamos así hoy, ¿no? ¿De dónde saliste? ¿En serio no sabes lo que pasa? ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿De verdad? Una actitud muy normal de ellos, ¿no? Con lo que cargaban y la situación. Entonces él les dijo, vamos, él no frena, ¿no? No, si no dice, ¿qué cosa? ¿Verdad? Pues voy a haber dicho, sí, bueno, sí, yo sé. ¿Qué cosa pasa? Cuéntenme ustedes. Hermano, qué lindo ese corazón de ese. Que a pesar de que es interesante, que sabe todas nuestras cosas, que conoce todas nuestras luchas, que conoce todas nuestras tristezas, Él constantemente está esperando y nos dice, contame qué te pasa. Abrime tu corazón, expresá lo que te sucede. Hermano, es una cuestión, una ilustración de lo que es la oración. Y del corazón del Padre que escucha esa oración. Y cuántas veces nosotros cuando vamos decimos, no, pero yo no le voy a decir, el Señor ya sabe todo esto. Él conoce mi necesidad. Sí, claro, Él conoce. Él sabe. Pero Él se deleita con ese corazón de pastor y de padre que tiene amoroso, en que puedas expresarle aquellas cosas que te pasan. Aún las más pequeñas, Él desea que las podamos contar y abrir nuestro corazón delante de Él. Porque parte, por otro lado también, y esto sabemos, todos necesitamos, en los momentos tristes de nuestra vida, poder hablar las cosas que nos pasan. No hay nada que nos haga más daño que el aislamiento y el silencio. No poder abrir nuestro corazón y poder expresar aquellas cosas que nos preocupan, que nos entristecen, que nos deprimen. De poder contarle a alguien, cuanto más y mucho mejor. Si aquel que está interesado en saber lo que te pasa es el único capaz de transformar completamente tu situación y tu vida. Es el único que puede hacer el Señor Jesús. ¿Qué cosa? Si ellos le dijeron lo referente a Jesús Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos. Y ahora vamos a ver que Él era el que había de redimir a Israel. Gracias. Pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. ¡Wow! Hermano, la otra cosa que nos enseña también este pasaje, y que tenemos que aprender mucho del Señor Jesús, y algo que a todo ser humano le cuesta mucho, es aprender a escuchar. Y vuelvo a decir, Jesús sabía lo que pasaba. Y sin embargo, Él escucha atentamente. Fíjense, Él no viene de entrada a estos hombres y les dice, no, pero ¿cómo van a estar así? ¿Ustedes no son hijos del Altísimo? ¿No son hijos del Rey de Reyes? ¿Cómo no pueden estar tristes? El hijo del Rey de Reyes nunca está triste. El cristiano nunca se entristece. El cristiano no sufre. No, el cristiano vive en victoria todo el tiempo. Y está casi a punto de volar por los cielos. No le va con ese espiritualoidismo barato y ese triunfalismo evangélico que muchas veces nosotros confundimos con verdad. No. Jesús les para o se une a su caminata y les pregunta, y Él escucha atentamente. Contame qué te pasa. Creo que tenemos mucho que aprender de ese corazón, ¿no? Pues saben, escuchar y no decir nada. Escuchar atentamente y con un corazón realmente dispuesto de amor no es fácil. Y a veces se consigue muy poco eso. Que el Señor nos dé como pueblo ese corazón de Jesús, que está dispuesto a invertir y gastar su tiempo en escuchar a aquellos que necesitan hablar su corazón. Aquellos que necesitan un tiempo. Y ahí, cuando uno se pone y presta atención, hermano, hay tanta gente que necesita ser escuchada, ¿saben? ¿Saben? En este mundo hay tanta soledad. Y gente que aunque pueda estar rodeada, se siente sola. Con sus problemas, sus situaciones, con nadie con quien hablar. Porque a veces cuando hablan con las personas más cercanas, sus parientes les juzgan. Y no tiene nadie que esté dispuesto a escuchar. Yo me acuerdo, simplemente me acuerdo que ahora me doy cuenta, ¿no? En ese momento uno no sabía cómo. Pero bueno, cuando vivíamos en España, uno se ponía en una plaza y yo lo que sorprendía un día a la mañana, cualquier día, era un montón de ancianitos que se sentaban a tomar sol ahí. Solito. Y todo solito, pero había un montón. Y yo después pensaba, ¿cuánto? Y después veía las estadísticas y las cosas que pasaban, cómo los ancianos en Europa especialmente, cómo viven completamente solos. O sea, los hijos están en otra cosa, nadie le hace caso, y están solos, necesitan que les escuchen. Y ¿cuánta diferencia podemos hacer? ¿Cuánta diferencia hace en la vida de alguien cuando se encuentra con alguien que está dispuesto a escucharle con atención y en serio, ¿saben? Cuando se encuentra con alguien que siente, a él le interesa lo que me pasa. De verdad, no me viene a decir ya qué tengo que hacer o qué está mal en mí, sino simplemente me escucha. Y ese, sin duda, era el corazón del Señor Jesús en ese momento. Él escuchaba, aprendía a escuchar. La otra enseñanza que sacamos de este pasaje, hermosa también, dos más, de esta parte que leímos, es que qué importante, interesante, Jesús se aparece a ellos. ¿Cuál era el tema de conversación de ellos? Los hechos que habían acontecido, ¿cierto? Pero, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién estaban hablando? ¿De quién? De Jesús. Estaban hablando de Jesús, la importancia de las conversaciones espirituales que podemos tener entre nosotros. Y esto me gusta mucho porque me lleva a seguir al pasaje donde dos más están reunidos en mi nombre. Hay en promesa, allí yo estoy en medio de ellos. Y ahí me pongo a pensar, ¿cómo son nuestras reuniones muchas veces? Y no estoy hablando de reuniones
de la iglesia. Porque ahí sí, acá hablamos de Jesús. Pero nuestras charlas, en familia, entre amigos, cristianos, ¿cómo son nuestras charlas? Hablamos de qué involucra todo nuestra charla. Está claro, no estoy diciendo que solamente de eso se puede hablar. Pero hay charlas espirituales entre nosotros. Nos animamos unos a otros en el crecimiento de la fe a través de eso. Che, no sé, que estoy leyendo sobre tal pasaje y dice tal cosa y cómo me gustó. ¿Hablamos así? Y yo me pongo a pensar yo mismo, ¿no? Cuando me junto a comer, qué sé yo, con un asado con el hermano, que es muy rico y nos gusta mucho. Pero ¿cuánto de esa parte tiene algo por lo menos del Señor? Porque saben, cuando nosotros, y esto es una verdad espiritual, cuando el Señor es el centro, en nuestras mesas, en las casas, entre amigos, en un café, donde sea, cuando el Señor es el centro, el tema de conversación, Jesús, así como en el camino de Maús, Jesús se acerca. Jesús viene y se une a nuestro caminar. Y está a nuestro lado. Y esta es una realidad espiritual. Me gusta, encontré este pasaje que interesante. En Malaquías, les leo yo nomás 3, 16 y 17. Fíjense lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Tiene bastante misterio este texto, ¿verdad? Difícil, pero por otro lado claramente habla sobre esta relación y estas conversaciones que podemos tener en Cristo. ¿Saben? Está bien y es necesario y sumamente importante, insistimos todo el tiempo, que hay que leer la Biblia. Está bien que la oración en privado, cerrar tu puerta, tiene que ser parte de tu vida. Como cristiano, esto es necesario. Que participes en los medios públicos de la gracia, como el culto, como la reunión de oración, como la célula. Está muy bien todo eso. Pero si nos limitamos a eso y rechazamos el privilegio de aprender unos de otros y de considerarnos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, sí. Todas estas cosas que hacemos en privado no nos llevan también a una relación más profunda entre nosotros. Para animarnos unos a otros, para escucharnos unos a otros. Nos falta una parte muy importante de nuestra vida y de nuestro crecimiento en Cristo. No alcanza con cumplir ciertas cosas, sino en tener comunión y animarnos en la fe unos a otros. Y avanzo. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que de estas cosas acontecieron. Y acá está la razón de la desesperanza y la tristeza, principalmente de ellos. Y la palabra clave es nosotros, ¿qué? Esperábamos. Nosotros teníamos una expectativa con Dios, con el Señor, con Jesús, que no se cumplió. Esa es la razón mayor de su desesperanza. Nosotros pensamos que el Señor, y lo interesante, dos cosas. Primero, teníamos una expectativa que no se cumplió. Era una expectativa equivocada. Pero segunda cosa, y lo que sucede muchas veces con nuestra expectativa con el Señor cuando nos equivocamos. Segunda cosa, la expectativa que ellos tenían con Dios era mucho más chica que la que Dios realmente iba a cumplir. Porque nosotros pensábamos que Él iba a venir a redimir ¿a quién? A Israel. Era cierto. Él iba a venir a redimir un pueblo. Pero ese pueblo era mucho, mucho más grande y más amplio que Israel. Era la iglesia de Cristo, de toda la historia. Es lo que Dios iba a venir a salvar a través de Jesucristo. Ellos solamente esperaban algo pequeño y chiquito en esto. ¿Saben?
La verdad que el problema con las expectativas con Dios causan siempre muchos problemas. Porque muchas veces, conozco gente que a veces que está enojada con Dios. Porque Dios no hace lo que quiere. Y no lo dice abiertamente, está enojada, pero en su relación con Dios se puede ver claramente. Porque no hace lo que no hace lo que Él quiere y no hace en el tiempo que quiere. Piensen, y ellos dijeron recién, y ya hace 3 días, nosotros esperábamos que Él iba a venir a redimir al rey, ya hace 3 días y no pasó nada. Como diciendo, mire, ya está. Ya esperé suficiente, ya esperamos suficiente y ya está claro que nos equivocamos. Jesús no era el que pensábamos, no hace lo que nosotros queremos y no hace en el tiempo que queremos, ya está. Mi hermano, Dios siempre hace en el tiempo justo las cosas y siempre hace lo mejor para su pueblo. Él nunca se equivoca. Puede pasar, sí, que muchas veces nosotros nos cueste esperar en Dios. Puede pasar que muchas veces nosotros no entendamos la situación que está sucediendo. Pero Él nunca se equivoca y Él nunca llega tarde. Amén. ¿Saben? Este problema de las expectativas, voy a ampliar un poquito más. Un problema que tenemos generalmente siempre en todas las cosas y es lo que nos carrea muchas veces los problemas de relaciones que nos abarcan siempre. Siempre las expectativas siempre nos matan. Piensen en los recién casados. La expectativa que tiene uno con el otro. El más bello y mejor del mundo. Mi esposo y mi esposa. Y resulta que la verdad es que no es ni el mejor, ni la más bella, simplemente. Y las expectativas empiezan a traer problemas y a cargar los corazones. Y traer tristeza. Piensen aún en la iglesia, entre los hermanos. Cuando venimos a la iglesia decimos, acá está la comunidad de los santos. ¿Verdad? Estos son mucho mejores que los del mundo. Acá hay amor, perdón, no me juzga a nadie, todo el mundo me tiene paciencia y me ama. Pero resulta que las expectativas eran un poco elevadas para la realidad. Porque se olvidó de la otra parte, que son pecadores. Están en un proceso y que necesitan de Cristo. Justamente los que están acá son los peores pecadores, porque son los que se dieron cuenta que necesitaban de Jesús. El pastor no es como yo esperaba. Y no. Ni cerca. Aviso ya por las dudas. ¿Verdad? Y así podemos. El trabajo no es, y nos vamos cargando de tristeza y amargura constantemente, de esperar de otros. Cuando del único que tenemos que esperar y que nunca falla, y en el cual nuestras esperanzas deben estar ciertas y seguras, es en el Señor. Él es el único que no cambia. Es el único que ama perfectamente, que no juzga. Es el único que nos recibe así como somos y nos ama con amor incondicional. Él es el único. El resto estamos en un proceso. Pero nunca en nuestras vidas debe menguar nuestra confianza en Él. Aunque a veces parezca que no hace lo que nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos. Paciencia. Esperar en Cristo. Ya va a llegar el momento para aquello que tu corazón anhela. Ya va a llegar el momento en aquellas cosas que estás luchando y que todavía no has vencido. Paciencia, seguí buscando. Él va a responder las peticiones de tu corazón. Dice el Salmo, alégrate en el Señor y confía en Él. Y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es tu tarea, mi querido. No marcarle los tiempos al Señor. Ni querer darle tus planes mejores que los que Él tiene. Sino alegrarte en Él. Confiar en Él. Porque Él va a hacer. Amén.
Versículo 22 y dice, bueno, todo negro hasta acá, ¿no? Todo mal, ¿vale? Todo mal, todo ya tercer día, ya todo mal. Y también algunas mujeres, y ahora viene la parte, dice, y también algunas, algo como extrañado, imagino la cara de ellos, dice, pero también escuchamos de algunas mujeres, de entre nosotros, otras que estaban siempre, que nos asombraron de verdad. Raro que escuchamos de ellas. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, ¿a quién se le ocurre ir tan temprano? Pero bueno, fueron de la madrugada, tenían que ser mujeres, ¿verdad? Para ir tan temprano al sepulcro. Y al no hallar su cuerpo, ¿viste cómo son? Hacen escándalo así de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, al no hallar su cuerpo, yo no pienso eso, ellos, ¿está claro, no? No, por favor. Vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Raro eso, porque a los apóstoles no se apareció, a los hombres no se le apareció, a las mujeres sí le apareció. Raro eso. Está claro que yo estoy inventando, ¿no? Algunos de los que estaban, pero no sé si le erro mucho la intención de esos corazones. Algunos de los que estaban con nosotros, Juan y Pedro en realidad, que escucharon eso. Yo me imagino, Juan salió corriendo por la cara conciencia que tenía por lo que había dicho hace poco y se le había negado al Señor. Salieron corriendo a ver si esto era cierto y la verdad es que no encontraron a nadie. La tumba estaba abierta. Y lo que cubría, la mordaza que cubría a Jesús de verdad estaba ahí vacío y aún doblado en su cabecera la parte que cubría su rostro. Estaba ahí. Pero Jesús no estaba, ángeles tampoco, ¿verdad? Y lo hallaron así, todo como había dicho. Estaban, en cierta forma, hermano, en todo ese proceso también había en sus corazones algo de asombro y, ¿por qué no, un poquito de esperanza? Hay algo que no entendemos, pero allí está, ¿saben? Y eso es hermoso porque muchas veces, en medio de las situaciones tristes y una realidad que nos golpea el rostro y la cara, si uno mira bien, siempre hay luz de esperanza que filtra en esa oscuridad, que nos marcan que Dios está ahí y que Él no nos deja. Una vez me acuerdo y me quedó grabado esta idea. Yo venía de viaje a Corrientes y estaba... Viene en la ruta, uno ve lejos el tiempo, ¿no? Y ve todo, ¿sí? Y sobre todo el Corriente, que es plano como tabla de planchar, uno ve lejísimo todo. Y venía manejando y mis compañeros venían durmiendo, así que yo venía pensando. Y en eso, completamente cerrado, no había, venía una tormenta bárbara, negro, todo negro, nada. Y de golpe, en medio de la negrura del tiempo, completamente negro, y la tormenta que se venía, de golpe, de una forma hermosa, frente a mí, se abre una pequeña rendija entre las nubes, directamente, y cae un rayo de sol así entre el medio de todo. ¿Saben? Cuando el tiempo está muy negro, así, uno se olvida que arriba el sol está. Y que aunque pareciera que el sol se fue, y que el calor no me llega, ni la luz me llega. Esa pequeña abertura me hizo recordar, no, el sol está. Y me hizo hacer, aunque la situación a veces es tan oscura, que parece que no hay esperanza, siempre nos recuerda al Señor que Él está sobre todo y que su luz brilla, aunque no la veas y aunque no sientas el calor en tu corazón. El Señor siempre está a tu lado. Él no se va de tu lado, sino confía en Él y espera en Él. Versículo 25. Y ahora recién Jesús va a hablar, ¿no? Hizo que yo dije que iba a ser corto. Entonces Jesús le dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los hombres han dicho. Y ahora sí le dice: pero qué lento que son, Es más o menos lo que dice, en serio, lentos de corazón que son.
no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en la gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Hermanos, se ha dado en ese momento, en ese camino, la clase de teología bíblica más maravillosa de la historia de la humanidad, cuyo maestro era el maestro de maestros, explicándole a ellos las cosas, lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre él. Y él le dice, tardos y lentos. Pero saben, esta palabra no es solamente dura. En realidad es una palabra que es un sacudir que está lleno de paciencia y de amor. Como diciendo, pero crean. Y yo les voy a aplicar, no les voy a dejar así como están. Yo no les voy a dejar en esa situación, yo les voy a aplicar bien. Para que ustedes crean y ustedes entiendan. Y él da una clase magistral a través del Antiguo Testamento. Él le explica que el Cristo era la sustancia de todo sacrificio del Antiguo Testamento ordenado en la ley de Moisés. Todos aquellos sacrificios, miles y miles de cosas, lo único que apuntaban a eso era a Jesús. Que Cristo era el verdadero libertador y rey, de quien todos los jueces y los libertadores y los reyes del pueblo de Israel a través del tiempo figuraban como tipo del único juez justo y el único libertador justo, Jesús. Todos los Gedeones, todos los Josué, todos los Samuel, eran solamente tipos de aquel que iba a venir y que estaba en el camino, caminando al lado de ellos. Cristo era el profeta mayor, ese profeta mayor que Moisés, cuya gloriosa venida llenaban las páginas de todos los profetas del Antiguo Testamento. Cristo era la verdadera simiente de esa mujer cuya cabeza iba a aplastar la serpiente, iba a aplastar la cabeza de la serpiente y su talón iba a ser dañado. Cristo era la simiente de la bendición de Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y en tu simiente. Ese era Cristo. Y Jesús le explicó vez tras vez. Él era el verdadero macho cabrío que escapaba al desierto. Ese era Jesús. Era la verdadera serpiente de bronce que fue levantada para que todo aquel que en él mirara fuera sana de la picadura de las serpientes ardientes que estaban en el desierto. Pues Cristo iba a ser la serpiente, no serpiente, iba a ser aquel que iba a ser levantado para sanar a todo aquel que fue picado o mordido por el pecado. Él fue levantado en esa cruz. Él era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también como señaló Juan también. Él era el verdadero sumo sacerdote prefigurado en cada descendencia de Aarón. Él era el Cordero. Él era el que iba a morir y no iba a abrir su boca. Él era aquel que todo el Antiguo Testamento habla. Y Él les explica con mucha paciencia y todo el camino. Les abre las Escrituras, vez tras vez, para que ellos puedan comprender. Hermanos, esto establece un principio cierto que hasta hoy es real. Cuando leas el Antiguo Testamento, recordad que toda la Escritura tiene un tema central. Y se centra todo en la figura de Jesucristo. De principio al fin, de Génesis a Apocalipsis, Cristo es el centro de la historia de la redención y de la Escritura. Y dice, y voy terminando ya, y se acercaron a la aldea donde iban, estaban llegando, y él hizo como que iba más lejos. Obviamente iban caminando, nosotros quedamos acá, y él dijo que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y partió y les dio. Entonces los fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él nos hablaba en el camino? Cuando nos abrió la Escritura. Qué hermoso. Hermano, ahora, piense, era tardecita de ese domingo. De un día muy agitado, con muchas emociones, mucha tristeza. Ya el corazón de ellos en el camino ya empezó a cambiar. Ya cambió la tristeza por un corazón mucho más ardiente. Aunque todavía no habían dado cuenta completamente que Él era Jesús. Ya su corazón ya latía diferente. Ya sentía diferente. Entonces, cuando llegan,
como buen anfitrión de Oriente, no, ¿dónde vas? No, ¿para dónde sigues? No, yo sigo largo. No, quédate en casa. Yo me imagino que ellos se quedaron, pidieron por dos razones. Primero, porque ellos no querían dejarlo ir. Era demasiado lindo estar en la presencia de ese hombre. Era demasiado hermoso escuchar, a pesar de que, aunque nos digan lento y tardo, con gusto que me diga lento y tardo, si me lo dice él. Yo quiero escuchar un poco más, quiero compartir un poco más con ese hombre. Creo que esa es una de las razones más importantes por la que ellos insistieron para que no se vaya. Y resulta que él acepta. Interesante, ¿no? Porque entra a la casa, yo imagino que una comida frugal, medio preparada, ya lista, un pan, no sé si un queso, un vaso de vino, allí estaba. Y de golpe, sin decir nada, Jesús hace lo que en realidad le corresponde al anfitrión. Y ellos no replican. De golpe, el que toma el centro de la cena, que debería ser el dueño de casa, es él. Parte el pan y en el momento en que les da, dice, los ojos de ellos fueron abiertos. Y los vieron. Interesante. Y dice, y desapareció de su vista. No dice que les abandonó. Dice, y desaparecieron de su vista. Cuando ellos lo pudieron reconocer, está hecho. La tarea está hecha. Y termina, y dice, el versículo que sigue, voy haciendo más rápido, versículo 33, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11, y le contaron todas las cosas. ¿Saben? Interesante, porque era de noche, ¿cierto? Y era peligroso. ¿Saben? Piensen en ese tiempo, viajar de noche, el camino era complicado, peligro asaltante, peligro un montón de cosas, y porque ellos le dicen a él, no te vayas, porque es peligroso, quédate acá. Pero, ¿vieron lo que pasa? A ellos no le importó si es peligroso. A ellos no le importó si hay asaltantes, si el camino es peligroso, si estaban recansados de caminar. No le importó nada. Ellos agarraron nomás y dicen, no podemos quedarnos callados. Tenemos la mejor noticia del mundo. No puedo esperar ni hasta mañana de contarle esto a los discípulos. Yo tengo que ir, tenemos que ir ya. Ahí nomás agarraron así como estaban, juntaron sus cosas, medio comido, porque no sé si alcanzaron a comer, y ahí nomás salieron gozosos para compartir con los hermanos y contarles las buenas noticias. Jesucristo ha resucitado. Aquel que decían que murió y de verdad murió, vive. ¿Sí? Y fueron y compartieron esta buena noticia con ellos. ¿Saben? Esta historia, en cierta forma, podríamos tomarla como una parábola, y lo veo así, de la vida, aunque pasó realmente, una parábola de la vida del ser humano. La vida, y la Biblia habla mucho, es como un camino, ¿cierto? Es un caminar. Así como el camino de Emaús. Y las cosas que nos suceden en la vida, que nos pasan, lejos del Señor, nos traen tristeza y desesperanza a nuestros corazones. Y hay veces que algunos que creen conocer a Dios, pero en realidad conocen de Dios y no a Dios, y se desilusionan. Y se enojan con Él porque no hace las cosas que Él quiere y en el tiempo que quiere. Y algunos toman, como Dios no lo hace, hacen como Abraham, ¿no? Toman a cuenta su cosa y quieren ayudarle a Dios a que se cumpla lo que ellos quieren. De una forma u otra, las cosas que nos pasan en la vida nos acumulan amargura, desórdenes emocionales, depresiones, enfermedades, problemas de relaciones. Y la verdad es que como toda persona lejos del Señor, así como estos hombres, nuestros ojos están ciegos para ver. Tenemos como un velo en nuestros corazones que al principio no podemos ver nada claramente. Y así caminan algunos como estos hombres a través de la vida que les toca. Y posiblemente aquí haya algunos que sienten de esta forma su vida. Sin un sentido, sin una dirección. Con amarguras, desilusiones, expectativas que tenían de cosas de su vida que no se han cumplido.
y un poco rotos por dentro, cansados, porque ellos también estaban cansados, sin mucha esperanza de futuro. Y alguno quizá que está aquí también puede decir, pero yo le pedí al Señor, y yo quería que haga esto, aquello, pero Él no hizo. Y aquí me siento, alguno por ahí solo, sin fuerzas, cansado. Yo quiero decirte si eso es tu vida o parte de tu vida. Y creo que esa es la razón. Yo creo que ese tipo de personas son las que el Señor se une en su caminar. ¿Saben? Son las personas a las que Dios se acerca para caminar junto con ellos. Son las personas a la cual Jesús se pone al lado de ellos. Y les acompaña en ese camino. Y aunque al principio no podamos verle claramente y no nos damos cuenta, Él está ahí. Porque te ama. Pero llega un momento en la vida en que llega un punto donde hay que tomar ciertas decisiones. Llega un punto al final del camino, o al final de esa parte del camino, por lo menos, donde está llegando cerca de la casa, como ellos. Y aquí hay dos opciones. O puedes decirle al Señor en tu vida, Señor, vení a mi casa. Vení a mi vida. Vení a morar en mí. O puedes dejarle pasar. Estos dos hombres tenían esa opción. O dos hombres, o hombre, mujer, yo no sé quién eran, pero tenían esa opción. Ellos podían haber escuchado todo lo lindo, su corazón podría haber arder de pasión por lo que escucharon y les alegró el corazón, pero podían haber llegado a Emaús y Jesús haber dicho, yo sigo de largo, y ellos dijo, bueno, me voy. Te vaya bien. Ha sido un gusto compartir esta etapa del viaje contigo. Y no hubieran visto al resucitado. Y no hubiera sido su vida transformada. Hubieran quedado en su tristeza, en su amargura. ¿Saben? A mí se me da la impresión que hay personas que constantemente están en esa disyuntiva. Que están ahí, sí, que les gusta, que es muy lindo, que bien, me hace bien. Pero invitarlo a Jesús a mi vida. Porque saben, el problema es que cuando Jesús viene a tu vida, como en la casa de esto, Él es el Señor. Él tiene que tomar el centro de tu vida. Él es el que parte el pan. Él es el que da gracia. Él es el que toma el centro de toda tu vida. Y la pregunta que quiero hacerte en esta noche, ¿sabes? Jesús vuelve a caminar. Él vuelve a hablarte. Y posiblemente aquí haya algunos corazones que Dios esté hablando. Y puedan reconocer que hay un montón de cosas en su vida que todavía arrastran de tristeza, desesperanza y de necesidad del Señor. Y si miras bien, es Él el que habla. Es Él el que te llama por tu nombre. Pero ahora aquí está el final. Estás llegando a lo último del camino. Y es tu decisión de decirle, Señor, no, yo no quiero que te vayas. Yo quiero que quedes en mi corazón.
Yo quiero que entres en mi casa. Yo te necesito. Saben, hay también personas que hacen mucho, hijos de Dios, que han visto al Señor Jesús con sus ojos espirituales, que realmente creen en Él, pero que hace mucho que ya su corazón dejó de arder por Él. Hace mucho que sienten su corazón frío. Y aún en ese caminar han dejado de hacerlo junto a Él. No te acostumbres a ese estado. Él quiere caminar cerca tuyo también. Él quiere ser el Señor de tu casa, tu vida, tu corazón. Solamente le abres la puerta. Le promete entrar y compartir su vida contigo. Señor, gracias